Muy buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos dispuestos a entretenerles, a informarles, ya que juntos pasemos una agradable noche de sábado con crítica política, quien se la merezca. Me dicen que en Soto del Real este es un programa top, que lo ven Cantidui. Bueno, pues desde aquí saludos a José Luis, saludos a Coldo y a los que vayan a pasar por allí en el futuro, que creo que van a habilitar un ala de la cárcel. Va a ser la Casa del Pueblo, con el logo y toda la historia allí, porque van a pasar más de uno, más de dos y más de tres por esa casa. Y esperamos que canten, que los que vayan canten, acaben este drama lo más rápidamente posible, que eso también sería bueno, para ver si empezamos a dejar de pensar en la corrupción y empezamos a pensar pues, en la productividad, en cómo nos vamos a ganar la vida cuando seamos ya mayores de edad y salgamos de este periodo infecto del sanchismo que nos ha tenido, nos ha echado atrás 20 o 30 años, según la especialidad. En algunas 20 y en otras 30. Bueno, lo primero va a ser presentarles a nuestros invitados esta noche. Don Raúl Ramírez, abogado, empresario, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Imagino que bien, ¿no? Todos bien, todos pues bien. Eso es importante. Dispuestos a comentar. No digo a echar unas risas, porque no hay que reírse nunca de la desgracia ajena. Es casi como convocar a la propia. Don Mario Garcés, difícil de presentar siempre, en todo momento, político, intelectual, servidor del Estado, en fases pues, de secretario de Estado, de administrador de las finanzas públicas, del Tesoro del Estado, en fin, esas cosas que son tan importantes, todas ellas muy de capa caída, tengo que decirle. Sí. Y un saludo especial a Soto del Real. Y yo, como una propuesta al programa, pues deberíamos tener una especie de corresponsalía en la puerta de Soto del Real para ver las novedades del día, ¿no? Eso estaría bien. Sí, hay que pensar en algo así, decididamente. Don José María Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Don José María tampoco es fácil de presentar, catedrático del Derecho, abogado del Tribunal Europeo de Justicia, juez en excedencia y diputado de Vox por Alicante. Hay un diputado menos, ahora habrá que retorcer las mayorías para que no se note, ¿eh? Pues no lo sé, pero este señor Ábalos venía a votar a las sesiones del Congreso, a votar con arreglo a la disciplina de su partido. Todo parece indicar, pero supongo que hablaremos de esto, que el pacto que pudiera tener con el Partido Socialista, que es evidente que lo tenía, pero no sé en qué términos, parece que se está debilitando, si no se ha roto ya. El día 4 le retiran la condición de diputado, deja de cobrar y deja de votar. Y ahora ya no puede votar porque no hay manera de hacerlo. Don José Luis Balbás, muy buenas noches. Buenas noches. Economista, auditor de empresas y hombre que le dedicó al PSOE unos 25 o 30 años de su vida. Aproximadamente. Al otro PSOE, que ahora ya empieza a haber otro PSOE al que irse. El PSOE socialdemócrata que volverá. Vi unas imágenes de cómo nadie del gobierno de Sánchez pasó por el homenaje a Javier Lambán y la verdad es que me dolió. Qué vergüenza. Me dolió Qué vergüenza absoluta. Porque cómo se hacen las cosas. Siendo un señor, un líder no solo de Aragón, sino un tipo que por lo menos corrupción quedó en cero. Habría la que hubiera, pero desde luego no es vista. Y en todos los lados, en el gobierno actual es esperpéntico. O sea, no es vista, es una millonada constante de dinero. Una desaparición de 23.000 millones de los Next Generation que ni se encuentran. Yo estoy buscando todos los días, son 23.000 millones. La deuda nuestra ya es 1.710.000 millones de deuda. Hoy. Es ya alucinante este gobierno. 90.000 millones nos va a meter este año más el tipo este, ¿saben? Con un ingreso de 6,3% más de ingresos fiscales encima. O sea, es que, vamos, son gente para echarlas solo por la incompetencia económica de Hacienda que tienen. Y luego está lo que roban. Que no lo que roban es incalculable. Hoy, por cierto, el Prenda está en Malta. Digo yo que ha ido buscando al alcohol maltés, porque entre pájaros anda el juego. Con permiso de Dashiell Hammett, por supuesto. Bueno, vamos a lo que vamos. La gran noticia que están ustedes esperando y nosotros con muchas ganas de matizar cosas en ella. La entrada el viernes en prisión, el viernes no, jueves en prisión la entrada de Ábalos
y de Koldo. Ya fueron con la maletita, algo debían tenerse, ¿no? Koldo incluso explicó lo que llevaba dentro del Macuto y, naturalmente, pues no hubo sorpresas para adentro. ¿Por qué fueron para adentro después de alegar que tenían arraigo, que no tenían dinero y que tampoco se pensaban fugar, que de haberlo pensado lo habrían hecho antes? Todas estas cosas. Pues porque la Fiscalía Anticorrupción aprecia un saco de actitudes delictivas en su pasado que hace presagiar que su futuro va a ser un poquito complicado. Y también porque, según escribe el propio magistrado instructor Leopoldo Puente, el juicio no está lejano y, por lo tanto, pues no podemos arriesgarnos a que estén en libertad y tal vez decidan lo que no han decidido hasta hoy, es decir, fugarse. Bueno, nos lo cuenta Gloria Sacristán. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, envía a prisión provisional comunicada y sin fianza a José Luis Ábalos y a Koldo García. El magistrado aprecia en ellos alto riesgo de fuga. Ese es el motivo principal por el que Leopoldo Puente ha enviado a ambos a Soto del Real, también para garantizar la presencia de ambos en el juicio. Ellos se han defendido tras la petición del magistrado. Aseguran que no tienen dinero, que tienen arraigo familiar y que si no se han fugado antes, no lo van a hacer ahora. Según el magistrado, existen bastantes indicios de que los acusados cometieron los delitos por los que se les acusa: integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Sin embargo, ha sido el alto riesgo de fuga lo que ha llevado a Leopoldo Puente a tomar esta decisión, que también reclamaba Anticorrupción. El magistrado es contundente. Destaca que hay suficientes evidencias de que el exministro de Transportes y su exasesor disponen de recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga, y que además cuentan con contactos internacionales más que evidentes. Y todo ello por la gravedad de las penas reclamadas. Para José Luis Ábalos, el fiscal pide 24 años de prisión. Para Koldo García, el Ministerio Público solicita 19 años y medio de cárcel por la compraventa fraudulenta de material sanitario durante la pandemia. Lo cierto es que Ábalos ni siquiera su condición de diputado ha logrado salvarle de la cárcel, algo que él mismo ya sabía. Ha entrado al Supremo cargado con una mochila, igual que su exasesor Koldo García, y sin embargo su salida ha sido muy distinta. El exministro de Transportes se convierte así en el segundo exsecretario de Organización del PSOE que ingresa en la cárcel acusado de corrupción después de Santos Cerdán. Sí, en términos históricos se trata del primer diputado en ejercicio que ingresa en el Hotel Rejas. De hecho, yo me temo que ahora la señora esta que manda, la delegada del Gobierno en el Congreso, Francina Armengol, ahora lo que hará será descontar ese número para que no le afecte a las mayorías en la Cámara a Pedro Sánchez. Mario Garcés, ¿cómo lo ves? Bueno, que iba a acabar en la cárcel era evidente, porque alguien que se llama Ábalos Meco, evidentemente, va a acabar en Soto del Real o en Alcalá Meco, y en este caso le ha tocado en Soto del Real. Es difícil ya hacer un balance de todo esto, porque esto es tremendamente grave, ¿no? Y hemos utilizado ya tantos adjetivos, bien dicho adjetivos y no sustantivos, que realmente me parece que podemos correr el riesgo de no darnos cuenta de la gravedad de lo que está ocurriendo, ¿no? Primero, ¿quién es Ábalos? Ábalos no es una persona que pasaba por ahí, no es un ser episódico, no es alguien irrelevante en la historia del Partido Socialista Obrero Español y en particular en la historia césaropapista del propio Pedro Sánchez, sino que es probablemente la persona más importante que ha tenido Pedro Sánchez desde el punto de vista de su formación orgánica y de su aspiración a lo que es el liderazgo del Partido Socialista Obrero Español. Era su tejedor en la sombra, era su hombre de confianza, era su confesor, era la persona a la que le consultaba cualquier decisión política o incluso los propios nombramientos. Y el que tenía los votos, no él. Hasta el momento que lo cesó a él, y ya ni se lo consultó, que lo cesaba a él. Momento también histórico en el Congreso de los Diputados, porque andaba bastante abatido por los pasillos del Congreso diciendo: ni me ha comunicado que me iba a cesar cuando me estaba comunicando el nombramiento y los ceses del resto de ministros, ¿no? Ábalos, como digo, no es un ser insignificante, es la historia viva del Partido Socialista Obrero Español. Y es una historia entre rejas ahora. Y es una historia entre rejas porque representa, cuidado, no solamente un modelo vivo de corrupción,
sino que durante los últimos años ha demostrado además que toda la orquestina del Partido Socialista Obrero Español lo había soportado y hasta lo había alentado. Estos días se ha hecho célebre ese famoso vídeo donde es aclamado por parte de todos los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, yo todavía entonces era diputado, como una especie de ser fruto, producto de una especie de, vamos a decir, de persecución desquiciada por parte de la oposición. Esta es la realidad. Ahora bien, haríamos mal si nos quedáramos con el personaje. ¿Te refieres a este momento? Vamos a ver exactamente ese momento de la aclamación. Puestos en pie, ahí están aclamando y él pone unas caras como de sabía que no me ibais a traicionar. Bueno, ahora se podrían contar, o no se podrían contar porque no encontraríamos a ninguno que se levantara a aplaudir. Sí, hasta Podemos, ya los veo, que están ahí también aplaudiendo a rabiar. ¿Qué cosas? Bueno, una ovación de gala. Bueno, no sé si merezco tanto, al fin y al cabo. A mí ¿Y esto lo que me gusta es estar con mis sobrinas. ¿Cuándo fue esto? El 2020. Ya, pero con ocasión de que eso estaba recién investido. No, esto yo creo que era como consecuencia de lo que estaba pasando con el Delsigate. Con el caso del Delsigate, ahí hubo un apoyo. Quiero ver ahí además cómo está Yolanda Díaz al lado, esa mujer que ahora es objeto de críticas y diatribas directamente por el propio Ábalos. ¿Qué significa esto? En primer lugar, desde el punto de vista psicológico, de la psicología política, cómo el político se destroza uno a otro en 24 horas. Da igual, o sea, yo te he apoyado porque me interesaba apoyarte, porque no tenía ni idea, pero si hoy estás muerto, no solamente es que te voy a rematar, sino que además te voy a pisar. Y si te hago bilis, te hago bilis. A mí estos comportamientos me parecen innobles, indignos, y deberían seguir todos la misma vía. Por lo menos ir en peregrinaje a Alcalá Meco, o mejor dicho, a Soto del Real, para ver directamente o para poder hablar con él y decirle lo que realmente piensan de él. Pero, vuelvo a decir, haríamos mal en quedarnos en Ábalos. Porque aquí hay un nombre claro que se llama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que ha transmutado al Partido Socialista Obrero Español y lo ha convertido en una formación, vamos a decir, plausible porque aplaude, no porque hace otra cosa diferente, ¿no? Y en ese sentido, recordemos que si Ábalos existe es porque es una persona que colaboró directamente con Sánchez, que eligió Sánchez, que fue partícipe en todo el proceso, ya digo, de ascenso al poder, que fue partícipe de todo el proceso de construcción del nuevo gobierno, que fue el secretario de organización y que, por lo tanto, es inútil pensar que Pedro Sánchez no supiera absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Nadie se lo creía, pero el problema es que Pedro Sánchez va a seguir agarrado todo lo que pueda. Yo solo pido una cosa a todos los que nos escuchan ahora mismo desde Soto del Real, y en particular a José Luis Ábalos, al que conocí. Ya es hora de hablar. Y no solamente cantar la Traviata un sábado por la noche, sino ya es hora de decir absolutamente todo. Tu conciencia estará más tranquila. Estará más tranquila la falta de conciencia del Partido Socialista Obrero Español, pero sobre todo acabarás con la mayor pesadilla que ha vivido el sistema democrático español en los últimos 50 años. Sí, estaría bien, ¿verdad? Raúl. Bueno, pues vamos a seguir esta estupenda noche de sábado apostando al pleno el 5, ¿no? Tengo cuenta de los 5 opciones que tiene Sánchez, 3, 1 ya está condenado, 2 ya han pasado, 3 ya han pasado por la cárcel, le quedan otros 2, le queda la mujer y el hermano. Vamos a ver si podemos celebrar en breve pleno el 5. Dicho todo esto, yo andaba comentando antes con mi compañero una cuestión más de foco, ¿no? ¿Y por qué entran ahora y no antes, no? ¿Tenían que entrar? Pues yo creo que está claramente sí. Evidentemente, había riesgo de fuga, pues había riesgo de fuga probablemente mucho antes que ahora. Dinero, vamos, dinero tiene y mucho y fuera, igual que otros que todavía no han aparecido y lo sigue teniendo. Se ha demostrado que durante este periodo que ha estado seguido por la UCO, ha estado moviendo dinero a través del hijo, entre otros elementos, ¿no? Con lo cual, no parece que ninguno de los argumentos que ha decretado su señoría para que entrase ahora en prisión no fueran válidos anteriormente. ¿Qué puede haber ocurrido? Y ya charlamos, José María, al respecto, con diferentes ángulos, él probablemente expondrá el suyo, para que esto haya cambiado. Pues yo tengo una teoría diferente, que es, este hombre no cantaba no por un acto de lealtad, porque aquí las lealtades en la mafia van a golpe de pistola, aquí no funciona, sino por un interés propio. Es decir, a ver hasta dónde, cuál es el límite en que yo puedo quedarme solo, porque aquí lo importante, no estamos hablando de personas normales, no estamos hablando de políticos al uso, estamos hablando de chorizos, ya está, o chistorras, como les llamen, chorizos.
¿Y al chorizo qué le interesa? El dinero, le da igual. Dinero y poder. En este caso era dinero, poder, putas, drogas, eran muchas más cosas, pero vamos a dejarlo en dinero y poder. Y el dinero, pues normalmente no suele aparecer. Suele la persona, aparece el delito, aparece eso, pero el dinero siempre queda oculto. Y el dinero está, y va a aparecer y va a aflorar. Pero mientras que no se lo pidan, oye, pues igual él ha hecho sus números. Evidentemente, ninguno de los que venían en ese Peugeot famoso, hombre, el único patrón común, yo digo, creo que decía Sánchez que hizo 30.000 kilómetros, ¿no?, en el Peugeot, viendo las bases y tal. Hombre, 30.000 kilómetros en carretera con un portero de un puticlub, con un usuario de putas y con uno que ha hecho su campaña reconocida con la prostitución, pues me imagino que de arte gótico no hablarían. Intuyo que en esas carreteras pues hablarían de las luces, bueno, el patrón común, el puterío que les unía. Pero en este caso, ¿cuál es la diferencia? Pues yo creo que el verse de una manera enfrente al espejo, con una condena de 24 años de entrada, con una previsible, con una petición, perdona, de 24 años, con una posible condena mínima de 10 años, hace que uno se plantee las cosas. Igual se ha visto una manera mucho más sutil de que haya una fractura, una falla en esas lealtades monetarias, poniéndole uno frente al espejo diciendo, estás más solo que Amuse, y te lo vas a comer tú solito. ¿Por qué? Porque cuando él se ha visto ante el Supremo, cuando él se ha visto que el aparato, y cuando digo el Estado no entiéndase el Estado constitucional democrático de derecho, el Estado me refiero a quien lo está usurpando ahora mismo, el Gobierno. Cuando el Gobierno no haya tenido la suficiente fuerza o capacidad de maniobrar para evitar que el agua desemboque en el mar, que es a donde va encarrilado la situación del señor Ábalos, probablemente el señor Ábalos se haya tenido un punto, un momento de lucidez y ha dicho, igual me conviene más como Aldama hablar un poquito y que me caigan 12 años menos, que 12 años son unos cuantos, señores. Es verdad que las cárceles españolas son, en algún caso, bueno, pues bastante, sobre todo para los de ETA, son maravillosas, pero son 12 años. Igual en ese momento de lucidez se ha visto la oportunidad ante el Supremo de decir, pues cuando se vea solo con una petición de 24 y con un mínimo de 10 de cumplimiento, aparentemente pueda empezar a colaborar con la justicia. Porque para colaborar con la justicia, quien más puede colaborar de todos ellos, desde luego que es él, por lo que decía Mario, ha sido pilar, soporte, muidor y cosanguíneo de la comisión de delitos de un señor que ya no solo llega al Estado o llega a la política para corromper, sino que toma un partido político por asalto, como ha sido demostrado también esta semana, para poder acceder al gobierno. Con lo cual, yo nunca me voy a alegrar de que alguien esté en la cárcel. Lo que no entiendo es por qué está ahora y no estuvo antes. Y lo que sí tengo muy claro es, como dice Mario, estoy muy de acuerdo con él, si es un poco inteligente y conoce muy bien a su ex jefe, si espera que éste le salve, la lleva más clara que yo en el pelo. José Luis. Bueno, yo creo que, como muy bien decía Horcajo, José Luis Ábalos no es con cualquiera, es una figura fortísima del PSOE desde hace al menos 30 años. 30 años. Ya en el 97 estaba con nosotros en el comité electoral de Borrell, que derribamos por caída libre a un tal Almunia. Balcaba, Cipria, ahí, pero bueno, ahí, dejémoslo. Pero Chávez, Griñán, todos esos perdieron, ya en ese año, primarias del 97. En el año 2000 era el portavoz del PSPV, Partido Socialista del País Valenciano, con el 80% de los votos, siendo la segunda federación de España, la segunda, después de Andalucía, por encima de Madrid y de Cataluña. Portavoz José Luis Ábalos Meco, más del 80% de los 105 delegados que suponían casi el 11% del Congreso Federal, se llamaba José Luis Ábalos, que era jovencito. Para el Congreso 35, que es con el que derribamos, yo era el portavoz del sector renovador en Madrid, pero con menos votos que él, por supuesto, con el que derribamos al sector viejo oeste, que nosotros le apuntábamos corrupción, como terminó siendo el Supremo, Chávez, Griñán, tal, y el Bono, ya se verá. Entonces, ese era el portavoz del Congreso Zapatero. Probablemente el que más votos le aportó en el Congreso ya 35, año 2000. Es una figura enormemente poderosa. En las primarias de Pedro Sánchez, que sería la tercera polla, bueno,
sin Ábalos, Zapatero no hubiera... Digo, Pedro Sánchez no hubiera ni aparecido. Y Zapatero lo mismo. Pero lo mismo, y están todos los libros. Él y yo estamos en los dos libros. ¿Eh? Y el catalán. Pero el catalán era autor mismo, porque era Borrell, ¿me entiendes? Luego pues, tenía mucha gente allí, porque Borrell tenía el 90%. ¿Y eso iba con quién? ¿Con quién iba? Con el sector renovador. Era el jefe del sector renovador nuestro. Ese era. Y Ábalos una de sus manos derechas absolutas. ¿Eh? Si no, y además estuvimos mucho tiempo para convencerle a Borrell para que apoyara a Zapatero. Y luego apoyó totalmente a Sánchez. Por eso está ahí Cristina Narbona, que la metimos ya en la primera ejecutiva del 2000. Por la misma razón, porque aquí cada uno juega lo suyo. Los regalos en política no existen, ¿eh? No existen. Entonces, Pedro Sánchez no hubiera tenido ni los avales. Bueno, los avales sí, pero votación, vamos. El 77% de las primarias de la Federación Valenciana, que es la segunda en votación, Ábalos se la metió. Ábalos, frente al presidente de la comunidad, que entonces era que ya no es nadie, vamos. Bueno, no, que ni le quiero ni hablar a ese. Vale. Entonces, es una figura muy fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Que Sánchez se ha convertido en un autócrata en vez de un demócrata, que es lo que era antes, y le echan en julio del 21. No se olvide. Hasta ahí había muy poca pasta de movimiento, ¿eh? Pero muy poca pasta de movimiento. Estaba todo intervenido, con un déficit público España del 11%, sí, como para hacer obras públicas. Estamos como para hacer obras públicas. Y le echa ahí, por inducción de quién, de Begoña, según se sabe, que no le quería ver ni nada, y empezó esa destitución, empieza la caída libre no solo de él, sobre todo de Sánchez, porque empieza a aparecer Begoña. Alguien soltaría la información y ahora está ahí ya en 5 imputaciones que tiene Begoña, ¿eh? O sea, más que esta. Y además la petición ya por parte de él de que Air Europa, es que eso lo ha dicho Ábalos ya ayer, antes de ayer. Cuidadito, te termino por lo que tú decías. Como figura histórica ha sido secretario de organización, que es lo último, secretario de organización potentísimo, pero con pocos poderes económicos, porque estuvo muy poquito tiempo, porque en julio del 21 se acabó la fiesta. Vamos a escuchar lo que... Esto antes tampoco pasaba. Que tú vayas con la mochila al juzgado porque temes que te van a mandar a la cárcel, pero previamente dejes una bomba lapa en forma de entrevista. Si voy para adentro, la publicar. Pues bueno, pero sí, pero demuestra que, como dice Balbás, Ábalos se la tiene jurada a Begoña Gómez. Vamos a escucharlo. Pues al final de la conversación simplemente me advirtió de esto. ¿Qué le dijo textualmente el presidente del gobierno? Pues me dijo que estaban investigando, que la Fiscalía estaba investigando a Koldo. Rinconcito para hablar de la salud en Más se perdió en Cuba, una noche más con don Adolfo Albistur. Xavier. Hoy, si le parece a usted bien, hablamos del corazón. Me parece muy bien. Porque he leído en El Mundo, leí un día esta semana, no recuerdo cuál, que la gente de los médicos, los sanitarios que se encargan de los departamentos del corazón, dicen que se han muerto en un año 6.000 españoles por falta de este aparato de desfibrilador. Sí, además lo dicen como de una manera muy tajante, ¿no? Dicen, hemos matado 6.000 personas por no haber un desfibrilador. Lo dicen cardiólogos. Es decir, los médicos de emergencia siempre están detrás de ello. Porque, claro, el médico de emergencia es el más afectado, porque es el que va al momento, ¿no? Normalmente el 80% es en casa, donde nos ocurre. Entonces el médico de emergencia llega allí. ¿Cuánto tiempo hace que le ha dado el infarto? Y dicen, ¿más de 10 minutos? Y dice la persona, sí, y ya saben que lo tienen complicado, ¿no? Intentan, pero claro, el cerebro se ha dañado. Cuando dicen que 6.000 personas han muerto es porque los cardiólogos han visto que esos 6.000 casos, si hubiera un desfibrilador, se hubiera salvado a la persona, ¿no? Entonces, pues claro, lo que lo dicen es una manera de decir, tenemos que tener desfibrilador. Nosotros llevamos aquí ya, Xavier, mucho tiempo y yo sí. te agradezco muchísimo que me des esta oportunidad, porque es un aparato que ojalá no haya que utilizarlo, porque es algo que está ahí, pero es que te salva la vida. Es que ante una parada cardíaca que te ocurre en tu hogar, que te ocurre haciendo un deporte, que te ocurre a lo mejor si estás en un restaurante,
como llamamos al servicio de emergencia y ellos vienen rápidamente, pero es que 10 minutos es muy difícil llegar. Hay que conservarte hasta que llegan los sanitarios, hay que conservarte vivo y en función. Eso es. Y para eso se necesita la máquina. Eso es, porque claro, cuando el corazón empieza a fibrilar, que es como un movimiento, como si tuvieras una taquicardia muy fuerte, ¿no? El corazón, claro, vibra, pero no lanza sangre. Entonces el cerebro no llega a oxígeno y el cerebro se muere en 10 minutos. A lo mejor a los 5 o 6 minutos ya se ha dañado, ¿eh? Que muchas veces que una persona tiene una parada cardíaca y sale dañada cerebralmente, ¿no? Pero a los 10 minutos se muere. Con lo cual, de veras, os invito a que tengamos el desfibrilador. ¿En nuestra casa? Pues sí. En nuestra comunidad de vecinos, segurísimo, hay que tenerlo, segurísimo. En el sitio donde vas a hacer deporte. Donde hay concentraciones, en los grandes comercios donde entran centenares de personas, cualquiera de ellos se te puede morir allí y esto lo puede salvar. Sí, hay lugares donde ya por ley, pero es que la ley tiene que haber 2.000 personas, fíjate, cantidad de sitios que no hay 2.000 personas, ¿no? Pero sin embargo hay posibilidades de desfibrilador. Sobre todo si el 80% es en casa, lo que tenemos que tener es cerquita al hogar. Y ahora que nos acercan las Navidades, que vamos a reunirnos la familia, pues mejor tenerlo, evidentemente. Y además es una máquina que no produce ningún daño porque ella misma decide si actúa o no en función de unos parámetros que le da a tu cuerpo. Sí, por eso está preparada para que cualquier persona la podamos usar, ¿no? Y luego, bueno, pues mira, aquí tenemos algo que a mí me encanta porque es para que nosotros en casa podamos medirnos cómo está nuestro corazón. Es decir, esto es para salvarnos la vida y esto es para prevenir un problema. Esto se llama para hacer un electro, ¿no? Entonces, fijaos qué sencillo es porque es esto, simplemente es colocar los dedos pulgares, derecho izquierdo, luego lo ponemos en un móvil, en nuestro móvil tenemos la aplicación y en 30 segundos, un minuto, depende cómo queramos el electro, pues tenemos el electro. Yo no sé leer un electro, no te preocupes, porque te saca un informe. Sobre todo, si estás bien te va a decir sistólica perfecta, no sabemos cuántos, pero si hay cualquier cosita, una taquicardia, una arritmia, una fibrilación auricular, te lo va a poner en el informe. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué hay que hacer? Al médico, comentárselo, decírselo. Con el expediente. Con el expediente. Además, fíjate que a ellos les va muy bien, al médico, que lo tengamos, porque cuando tú tienes una arritmia hay que pillarla en el momento. Tú a lo mejor te vas al hospital y cuando llegas ya no la tienes. Pero si tú en casa lo tienes, en ese momento te lo pones y la vas a coger y va a darle. Entonces ellos, a través de ese electro que está allí y a través de ese informe, van a poder verlo. Así que os animo, aparte que ve la frecuencia cardíaca, cuántas pulsaciones tenemos, os animo a que lo tengáis en casa como quien tiene un termómetro o como quien tiene un aparato para medir la tensión. ¿Ventajas para nuestros espectadores? Bueno, pues la ventaja es, en primer lugar, que os vamos a hacer un gran descuento. Queremos que lo tengáis, por favor, el desfibrilador tengámoslo, que luego ya cuando pasa ya no se puede hacer nada. Y oye, salvar una vida es lo más importante que hay, sobre todo si es de algún miembro de nuestro hogar, ¿no? Y luego este aparatito también maravilloso para controlar lo que puede ocurrir. Así que vais a tener un gran descuento. Ahora, evidentemente, a la hora que es, no os vamos a coger la llamada, pero sí vais a tener ahí un teléfono para que marquéis y la dejéis registrada, porque sobre esa llamada sabemos que sois vosotros. Os hacemos un buen descuento, os le regalamos el libro Historia de nuestros médicos, así que 900-730-061. Pues Adolfo, muchas gracias por la visita. Nos vamos a publicidad. Así que no tiene ningún inconveniente José Luis Ábalos en decir investigar lo de Air Europa, que eso os va a llevar a Begoña. Y casi como quien dice la cosa, no voy a tener que enseñar ningún móvil. Don José María Sánchez. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Raúl en el sentido de que resulta difícilmente inteligible por qué ahora el instructor del Tribunal Supremo ha ordenado que prisión provisional para Ábalos y antes no. No sé cuáles de los criterios de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la prisión provisional concurren ahora y no concurrían antes. Me parece difícil entenderlo. No puedo creer que algo de esto me parece que ha sugerido Raúl. No puedo creer que el auto de prisión provisional tenga un propósito que vaya más allá de lo que la prisión provisional es en las leyes españolas. Es decir, que no creo que se trate de este modo de ejercer una presión sobre el imputado al efecto de que declare mucho de aquello que sabe
y que hasta ahora evidentemente no ha declarado. ¿Y por qué no lo ha declarado hasta ahora? Esto para mí sí es evidente y es perfectamente explicable. Es decir, hasta ahora, con este hecho de su ingreso en prisión provisional, no lo sé, pero hasta ahora era evidente que Ábalos y el Partido Socialista no habían roto, tenían un pacto. El que fuese, cuando digo el que fuese quiero decir un pacto que a lo mejor no era el que más agradaba a Ábalos, toda vez que había dejado de ser ministro, que seguían las imputaciones y sobre esto, y la instrucción sobre esto el gobierno poco puede hacer, salvo utilizar a la Fiscalía. Pero había un pacto. Esto para mí es evidente. ¿Por qué es evidente? No porque yo especule, sino porque cuando él es destituido del ministerio, llega a las elecciones de 2023 y vuelve a ser candidato en las listas del PSOE. Si se hubieran roto todos los nexos, es decir, hubiera habido un enfrentamiento total entre Ábalos y el PSOE no lo hubiera incluido en las listas electorales para que fuera diputado. Pues esto yo no estoy aquí haciendo conjeturas de nada, estoy constatando un hecho que indica que en ese momento él tenía todavía relaciones probablemente no óptimas, pero no pésimas con el Partido Socialista. Y esto dura más tiempo, como indican hechos sucesivos, posteriores en el tiempo, y es que él asiste ordinariamente a las sesiones del Congreso el día que se vota y vota siempre con la regla de disciplina del partido. A pesar de que le han echado del Claro, grupo. si estuviera enemistado a muerte con el Partido Socialista, ¿por qué iba a hacer eso? No lo haría. Podía ir al Congreso para cumplir con su obligación de diputado, y que no socialista y feminista, y que no le suspendieran la percepción de sus saberes, pero no hubiese votado con el Partido Socialista, simplemente se podía haber abstenido. Tal. No, él iba allí y votaba, porque se ve y se sabe quién vota, o sea, no, esto no es secreto. Entonces, es evidente que él no había roto totalmente con el Partido Socialista ni el Partido Socialista con él. Claro, lo que no podemos saber, salvo José Luis, que tiene muchas veces información de esto, que los demás pues no tenemos, cuáles eran los términos del pacto. Pero sin poder saberlo, en una situación como esta, es muy sencillo, y aquí sí hago conjetura, pero es muy sencillo poder conjeturar con cierto propósito de que lo que se conjetura responda a la verdad, ¿en qué consistía? El pacto consistiría esencialmente en que el Partido Socialista, ante la situación creada, le pedía a Ábalos que se hiciera responsable de todo para que no se extendiese la mancha de la corrupción y sobre todo no llegase al presidente del gobierno, porque si cae otro por el camino eso da igual. O sea, si cae otro ministro, es el Virgel Ángel ¿cómo se llama? Víctor Ángel Torres. Esto es irrelevante para el Partido Socialista. Que no se extendiese la mancha, de modo que no llegase al presidente del gobierno y a cambio el Partido Socialista haría todo lo posible para que la suerte penal que hubiese de correr este individuo fuese la más liviana posible. Y hay algunas formas de que la suerte penal desaparezca, como es un indulto. Esto no hace falta, o sea, no sé, me parece que esto da para 2 minutos examinando la cuestión, no más. Si había además otras contraprestaciones que tampoco puedo excluir, pues no lo sé, pero ya digo que yo no lo puedo excluir. Que además de que él concentrase en sí toda la responsabilidad para evitar que ésta se extendiese a otros, insisto, principalmente el presidente del gobierno, o su mujer, o los dos, pues hay otras contraprestaciones. No voy a decir más, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Esto es así. Y ahora con este asunto, pues parece, no tanto con el asunto del ingreso en prisión por el auto de prisión provisional del juez, porque esto es decisión del juez. Aquí no mete baza el Partido Socialista. Lo único que sabemos, ya lo he explicado en este programa, es que solamente el juez puede, el instructor puede ordenar prisión provisional si lo pide una acusación. Lo ha pedido el Ministerio Fiscal. ¿Esto es definitivo para concluir que se ha roto ese pacto? Esto no es lo definitivo. Lo que es más significativo a mi juicio es lo que tú has dicho, la bomba Lapa. O sea, la entrevista
que concede a un medio, OK Diario, entrevista en la que ya él dice que Begoña tiene arte y parte en todo esto, claro. Esto ya, o el pacto se ha renovado en sus términos y esto forma parte de otro envoltorio de cara a la opinión pública distinto, que tampoco lo podemos excluir, o sea, que todo sea un paripé organizado entre las partes del pacto, o lo más plausible es que ese pacto se haya roto y, por lo tanto, el Partido Socialista pues debería estar temeroso de lo que este señor vaya a decir en términos de comisaría o de juzgado de guardia, lo que vaya a cantar. Corrijo, porque creo que te he llevado a error y a ustedes también, y pido perdón por ello. La entrevista a Bombalapa sí que está ahí en OK Diario, pero el llamamiento se lo hace al Mundo, a Esteban Urreiztieta, y le dice, investigar esto de Air Europa, porque detrás de eso hay un hilo que os va a llevar a Begoña, que es bastante claro y bastante directo y tal. Yo me estaba preguntando una cosa, como es la primera vez que pasa, porque aquí no valen los del Procés, es la primera vez que un diputado en ejercicio va a dormir al Hotel Rejas. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues que, lógicamente, le tienen que dar de baja como diputado, no puede votar y no puede cobrar. Eso es así, ¿o no? Sí, ¿no? La cuestión es que, al haber tenido que darle de baja por razones, ahora me lo explica, pero yo creo que eso es obvio, que no va a poder cobrar y que no va a poder votar, aún es más obvio. Bueno, la cuestión es que no tiene derecho a ese fondo para diputados que no tienen pasado, ni presente, ni futuro. Iba a llamarles menesterosos, pero igual alguno se me enfada. No lo voy a hacer, bórrenlo. Al que sí tuvo acceso, Santos Cerdán. Santos Cerdán dimitió y al estar en ese limbo, dijo, hombre, algo tendrían que echarme aquí porque yo, claro, no tengo profesión. La electricidad ha cambiado mucho desde que yo la dejé, en tiempos de Edison, ¿no? Y ahora vivía de la política, pero he decidido dejarlo. Y somos tan caritativos los españoles que a un diputado que decide dejarlo, propia voluntad, le dejamos que eche de un fondo hasta 100.000 euros en su saca. Y eso a mí me parece una vergüenza, pero esa vergüenza no se va a poder repetir con Ábalos, según me dice gente que parece que conoce esto, aunque ya digo que no hay precedentes. Mario, ¿puedes añadir algo? Yo me gustaría hablar de Europa, si podemos, ya ha salido el tema de Europa, que creo que es capital en esto, y es capital por varias razones. En primer lugar, porque Ábalos era el ministro de Transporte, y ese tema, la tramitación del expediente surge en el Ministerio de Transporte. Y Javier Hidalgo, CEO de tal, se va a casa de Ábalos. Oye, sácame el problema. Y en el Consejo de Administración de SEPI, del que yo he formado parte cuando era subsecretario de ese ministerio, está el subsecretario del Ministerio de Transporte. Seguramente él llevó el expediente. Y quiero recordar que la Secretaría General de Transporte depende de la Secretaría de Estado de Transporte del Ministerio de Fomento. Algo tiene que saber la Secretaría General de Transporte y el Secretario de Estado, que ahora es presidente de Correos, por cierto. Algo tenían que saber de que ese expediente existía. ¿Qué ocurre? Hasta ahora había una especie de responsabilidad colegiada en la que todo el mundo decía, no, este es un expediente inmaculado, toda vez que han participado todos los miembros de ese Consejo de Administración, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Fomento, tiene todos los informes pertinentes debidamente emitidos y en principio no había ningún problema. Pero surge ahora una declaración que es absolutamente no mendaz, sino claramente veraz por parte de Ábalos, en el que dirige directamente una acusación hacia Begoña Gómez. ¿Por qué dice esto Ábalos? Hombre, si no se lo inventa, y no creo ahora que se lo invente, pero más que lo tenía que haber dicho hace mucho tiempo, como bien estabais diciendo, y las razones, él sabrá qué razones la ha llevado para decirlo ahora, es porque estoy convencido que Ábalos tuvo contacto directo con el presidente o con la propia Begoña Gómez y conocía la existencia de ese tipo de gestiones. O sea, yo estoy convencido que siendo ministro de Transporte, él directamente o alguno de los suyos recibió llamadas de Begoña Gómez, oye, cuidado, o el propio Pedro Sánchez, mira, ministro, mira que tenemos, porque además le están ayudando en otros temas, a Begoña, por favor, agiliza este expediente. ¿Qué ocurre? ¿Es la declaración solo de Ábalos contra todo el mundo? Yo a Ábalos le pediría, y ya digo que algo lo conocí, que seguramente tendrá mensajes, que seguramente ese WhatsApp tiene que estar lleno de todo, o correos electrónicos, es todo mensajes. Por ejemplo, el presidente le puede decir, oye, acuérdate de este tema, Begoña está muy interesada.
o cualquier cosa de este tipo, porque sí, ahora lo que va a hacer el Partido Socialista es asesinar civilmente a Ábalos. Dicen, es un desecho, es una inmundicia, los que la aplaudían de manera ferviente hace unos años. Pero la única manera que va a tener Ábalos, y lo digo porque nos estará escuchando, no dudo que nos vea en algún momento Ábalos, es que con toda la información que tienes, ministro o exministro, y que seguro que has ido guardando, porque estoy convencido que este también era bastante salvaguardador de sus propios mensajes, que los vayas ya contando, porque ahí va a aparecer Pedro Sánchez. Y va a aparecer alguien que te mandataba por arriba o te sugería que hicieras ciertas cosas. Pero hazlo ya porque se está pudriendo todo. Se está pudriendo tu reputación. Esto va mal, el procedimiento se va a agilizar. El Partido Socialista, que te da igual ya, porque además te han dejado abandonado, se está destrozando solo. Pero por lo menos si tienes un prurito de dignidad por ti mismo y por la sociedad española, canta, pero canta ya. José Luis Vargas. Hombre, información... será infinita, será infinita. 3 días antes de la votación de las primarias del 17, el portavoz era Ábalos. Y estaba ahí, donde está Raúl. Yo estaba donde José María. Aquí, en Intereconomía. 3 días antes de la votación. Él hizo el pronóstico de que iba a ganar. Casi contra pronóstico de todo el mundo, porque la contraria era la presidenta de Andalucía, o sea, Susana Díaz. No era Pepe no sé qué, o sea que estaba Ábalos ahí, donde Raúl. Y hace el pronóstico de que va a ganar, y a mí me dijo por 10 puntos, ganó por 12. O sea, que tela, ahí, lo que tú quieras. Ganó por 12 puntos, no tenía él ningún control sobre nada de la organización del partido. Era el secretario de organización era Jiménez, de Huelva, que le llamamos nosotros el navajero, o sea que tú calculas el elemento, persona de confianza de Chávez, Griñán y toda esta patulea, ¿sabes? O sea que tela, O sea que no... Y la vez anterior era, por eso dice, no, que había sí, manipulación, ¿de dónde? ¿De qué? Y la vez anterior era Rubalcaba, el que dirigió las anteriores primarias, y el candidato era suyo, pero perdió por un 20%, o sea que no había nada que hacer, y hasta perdió con el 12%, o sea, no, tocar ahí, nada. Entonces, ¿por qué Ábalos tiene tanta información? Porque es que desde entonces, que es el 17, hasta el julio del 21, es todo el poder del aparato. Había uno que era vocal allí en la Junta Directiva, que no sabía nadie ni quién era, que se llamaba Santos Cerdán, y que le puso, porque iba en el coche, le puso Ábalos, ni le puso, ya te digo que ni le puso Pedro Sánchez, le puso Ábalos ahí para que siguiera con el coche, ¿entiendes? Pues no era nadie de nada, hasta el año, diputado por Navarra. Y vocal de una junta directiva que, si no me equivoco, entonces era 45 o 50, o sea, claro, podía haber hecho un club, ¿sabes? O sea, ahí. Entonces, claro, la información de Ábalos es infinita. Como quiera soltar el aparato sobre todo lo que es la financiación del partido, es el único que tiene los datos. El único que tiene los datos. Y teniendo al lado a un tipo como Koldo, madre mía, los datos que puede haber. O sea, porque ¿cuántos eran? 25.000 audios, o no sé cuánto es la cifra. O sea, que puede haber 25.000 folios de documentos. Y eso, pues es grave, es muy grave para el partido, porque el Partido Socialista es un partido serio, de años, que ha funcionado bien en la democracia, hasta este movimiento. Este movimiento es exagerado, es una cosa exagerada. Hombre, de la autocracia de Sánchez. ¿No? Es Sánchez. Amnesia con Filesa y con los seres ha funcionado cojonudo en la de... Bueno, sí, bueno, pero bueno, sí, tenemos... Oye, cuando quieras hablamos del PP. De Mariano Rajoy, perdona, de Mariano Rajoy, los 4 de Mariano Rajoy, que son Soraya, ella, Montoro, que jodió la economía española, y Guindos, que se jodió y las robó. Las cajas de oro, que eran 50% del sistema financiero, menudos 4 de la banda, claro, menudos 4 de la banda también, ¿vale? O sea, que ya está bien de oír gilipolleces, ¿entiendes? Vamos a dejar... Porque menudos elementos, o sea, no solo decir que el PSOE, es que son los dos, y probablemente te voy a decir una cosa, a medias,
Probablemente, ¿eh? Escucha, yo de Montoro no me fío nada. Que no estuviera con su amigo Rubalcaba, por ejemplo. Escúchame una cosa. Vamos, o sea, eso, conociendo al personal, ¿sabes? Vamos a tratarnos con la educación que yo te corté. No, educación absoluta, hombre, no, por supuesto. Lo de la gilipollez lo has dicho no, tú. Bueno, no lo he dicho yo. No, yo no lo he dicho no, yo, de lo has dicho gilipolleces tú. me Yo también refiero sé a gritar, Montoro. José Luis. Sí. Gritar no te da más razón a ti que a mí. Que no, pero yo grito a Montoro. De acuerdo. No, que yo estoy gritando a Montoro porque déjame el daño que ha hecho que cuando... a las pymes españolas no tienen nombre. Cuando tengas a bien escuchar, entiende que eso me lo podrás reprochar a mí el día que yo venga aquí o a cualquier otro sitio a defender al PP, pero es que eso ni en tu más... Ya en sé que tu no sueño más húmedo. Pero bueno, pero yo lo hago como, pues una cosa gestual desde el punto de vista político. No es que sea pero me aquí, llamas ni mucho gilipollas menos. a mí. Pues yo ¿Sí a o no? Montoro... ¿Me llamas gilipollas a mí? ¿Sí o no? O sea, yo me refiero, le llamo mangante a Montoro, porque es un tío que ha hecho un daño. Cuidado que hay 20 y tantos imputados del Ministerio, de Director General para arriba, por el robo masivo de la Hacienda Española, que ha hecho él desde el año 15, que cambia el sistema fiscal, se ha cargado 150.000 empresas. Esta es la típica habilidad, entonces, claro, la típica habilidad de la izquierda española cuando quiere cambiar de tema. Filesa, Eres, Golfería, PSOE, desde el minuto cero, desde el minuto del Pacto de San Sebastián. Fíjate si me voy a ir lejos. Así Hombre, no me jorobes. No, un pasado dignísimo. No, pero lo de Filesa es hace 30 y tantos años. Lo de Montoro es casi el año pasado. Es el año 15, ¿eh? 16, 17, 18, 19... Y lo de los seres, también es del Plioceno, ¿no? Y mucha pasta, venga, José María, por favor. Mucha pasta. Sácame de este... Sí, bueno, vamos a ver. Yo quería decir otra cosa, pero ya que está, se ha puesto esto al rojo vivo, sí, parece como que no, tengo que tirar, no sé si a gol, pero tengo que pegar la patada, ¿no? Claro. Vamos a ver. Bueno, yo creo que efectivamente Xavier tiene razón en quejarse, porque pones en su boca algo que él no ha... Pero no he puesto en su boca. No ha pretendido decir en modo alguno, y menos defender al PP en los actos que haya realizado el PP de carácter criminal. O sea, que esto no lo ha dicho en modo alguno. Por otra parte, dicho esto, ahora corrijo a Xavier una cosa, dice, bueno, si tenemos amnesia con Filesa, con los seres, no. Si tenemos amnesia, sobre todo. Sobre todo, porque claro, ahora estamos aquí comentando que Ábalos ingresa en prisión y que a lo mejor lo van a condenar y que entonces habrá roto sus relaciones con el PSOE y que por eso ahora dice que la responsable es Begoña de lo de Europa. Pero ¿y qué pasó con Barrio Nuevo, con Vera y con otros en el asunto de los GAL? Pues que sacrificaron a lo vivo a todos esos señores que algunos de ellos habían sido ministros. Y he de decir, no un mal ministro, como fue el caso de José Barrio Nuevo, ¿para salvar a quién? Pues a este señor que ahora le han soltado el toisonazo. Pues sí. También conocido por Felipe González. Pero eso los acompañaba entonces, a la José cárcel. Luis, vamos a ver. Ese los acompañaba a la cárcel. Tendríamos que tener amnesia total para poder salvar al Partido Socialista. Pero Filesa, y perdona que te lo diga claramente, incluidos los años en los que tú participaste. No porque tú fueras responsable de nada criminal, sino porque el partido era un partido impresentable. Y ahora te voy a dar la razón a ti también. Estoy aquí un poco en plan Salomón. Y este es absolutamente muy Salomón. No, pero estoy en plan Salomón porque estoy diciendo la verdad. Te voy a dar la razón a ti. El Partido Popular tiene cosas tan feas, y tan graves como el Partido Socialista. Sí, claro. Ahora bien, tiene razón también Xavier en otra cosa. El Partido Popular es un partido que tiene una existencia limitada. El Partido Socialista tiene más de 10 años de existencia. Y en esos 100 años 140. No puede exhibir nada que merezca un trato de respeto. Porque para merecer un trato de respeto hay que ser respetable. Y no es un partido respetable. No lo ha sido jamás. Jamás. Y como ha dicho bien Xavier, no nos remontemos al Pacto de San Sebastián. Porque allí 4 señores decidieron cargarse la monarquía sin el apoyo de la nación española. Y se la cargaron. Y de aquellos polvos, los lodos de la guerra civil.
Sí, eso es verdad. Los lodos de la guerra civil. Sí, pero bueno, nada más. De modo que, vamos a ver, yo no quiero aquí tampoco exaltarme porque no se trata de esto, sí, pero que sí que es muy importante. El Partido Socialista Filesa es el no año tiene defensa. 92-93, Montoro es el año 2015-2018. Y el los daño seres que ha hecho ayer. a las pymes españolas, con caída de todo un aparato de más de 150.000 empresas, con lo que supone de paro desastroso que tenemos hoy, y mucho falsificado, como están en los papeles de ayer. Sí, mucho paro falsificado. El peor de toda Europa, perdona que te diga, retocando los papeles. Eso se refiere a Montoro, que es el que hace en el año 2015 el cambio de que los contribuyentes no tienen derechos y se carga el Estatuto del Contribuyente, que yo creo que es ilegal. Todo lo que ha salido desde esa, porque eso está en la Constitución española. Es ilegal hasta grandes partes de las actas que ha hecho Hacienda de ese asunto, Y eso habría que verlo. Y me sabe mal Ese es el porque asunto. sé que has estado de viaje un tiempo fuera de España. Bueno, y a lo no, mejor, he estado 5 días, vamos. a lo mejor no quiero ser injusto, no has tenido oportunidad de leer que en un puñetero libro de memorias, la hija de Calviño, que para ti y para mí no será nunca Nadia, sino la hija de Calviño, reconoce que, bueno, por pura diversión, que en sus días de gobierno, ella por la tarde iba al INE, cogía a un tío por la solapa que es catedrático de estadística y le decía, machiño, así no, aquí vas a inflar esta colchoneta y me la vas a poner 1 kilo más llena de aire. Lo reconoce por escrito. Sí. Y al tío ese, que estaba en el INE, el catedrático, lo he hasta leído. Le paga con un ascenso a Eurostat, para que no toque las narices más. Y ahora el sucesor de esta señora, un tal Cuerpito, se trae a un amiguete que tiene en Extremadura, en la delegación del gobierno, se lo trae para ponerle de sheriff, con una estrella de color dorado, falsa, en el INE para que vigile, para que no tenga que ir él a levantar la voz, como escribía hace unos pocos días Carlos Segovia, en El Mundo, a levantar la voz al director del INE. Pone allí al masubé, que dicen los catalanes, que le cuida el ganado, le llama por teléfono y le dice, oye, dile a aquel, al del fuelle, que infle, que ahora se nos viene abajo el crecimiento. Oye, Balbás, ese no es respeto institucional. Un país sin estadísticas, tú eres economista. Claro, el INE, un país sin estadísticas es un país que no tiene solución. Que no tiene solución. Te doy palabra enseguida. Sí, pero, ahora, fue ella y Manzanedo, Elena Manzanedo. Esas son las que retocaron los datos del INE. Un minuto para dejarlo todo claro. ¿El Partido Socialista es un partido corrupto? Sí. ¿El Partido Popular es un partido corrupto? Lo ha sido. No podemos entrar en este debate en la misma estupidez que causa vergüenza ajena que el Congreso de los Diputados, que es arrojarse uno a otro la delincuencia y la corrupción. Porque entonces estaremos demostrando el mismo nivel de indigencia intelectual y moral. Claro que ha habido corrupción en los dos partidos políticos, y el que lo niegue es un gregario, un tribal o un bobo, o las tres cosas a la vez. Por consiguiente, a mí es que me da igual. Yo, y me conoce José María cuando estaba en el Congreso, yo no echaba más basura al otro porque mi discurso era otro diferente. Yo siento vergüenza ajena. Y lo sentía cuando estaba en el Congreso y lo siento ahora cuando veo a las dos grandes formaciones políticas lanzándose espumarajos de corrupción unos a otros. Es como si un borracho se encuentra a otro borracho por la calle y dice, mira que vas borracho. Pues anda que tú. Por eso no entremos aquí a esto. Yo soy incapaz de hacer un análisis de quién es más corrupto. Porque si hubiera que hacerlo, habría que hacer un medidor de corrupción. Al 50%. Y hay corrupción moral, y hay corrupción histórica. Y tiene razón José María, que hay alguno que lleva la corrupción moral desde sus orígenes fundacionales a finales del siglo XIX. Claro que lo tiene. Pero que no caigamos en la misma trampa, en la misma bazofia del debate gramatical de tú más, porque eso evidentemente la gente que nos está escuchando no se lo merece. Bueno, nos vamos a publicidad. Bueno, don Raúl Ramírez. Bueno, no voy a entrar aquí a otra... No, como decíamos aquí, creo que habrán disfrutado en este debate a dos bandas sobre quién es más corrupto, si el Partido Socialista o el Partido Popular. Mario, como buen juez, ha dicho, y que estoy de acuerdo, los dos. Y alguno más que no se ha puesto en sofá porque no ha sido corrupto o porque no ha podido o porque aún está en tiempo de descuento, que aparecerán. Pero bueno, yo voy a intentar reconducirlo
por lo que yo venía esta noche, como decían, a hablar de mi libro, ¿no? Y no salirme. Vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de Aldama y vamos a hablar también de lo que Ábalos puede o no saber, que a mí es lo que me importa. A mí ya el pasado pues está muy bien como historia, pero a mí lo que me interesa mismo es el presente y el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo, para mí, fijaros, hasta ahora, hasta ayer mismo, hasta el viernes por la noche, bueno, pues podíamos, digamos que los cortafuegos implantados en España que el propio presidente había montado, podemos interpretar más o menos que le podrían salvar, ¿no? De, oye, pues la culpa es del fiscal, que es que no era muy listo, ahora la culpa es de Koldo, que fíjate, Ábalos es un avaricioso, se me ha vuelto avaricioso, pero digamos que no había un dedo señalador directamente a él, ¿no? O mi mujer, es que fíjate, profundamente enamorado pero no es muy lista, mi hermano, tal. Pero es que Ábalos ha encendido el interruptor que habéis dicho de Begoña, yo no estoy muy de acuerdo. Ábalos no ha encendido el interruptor de Begoña. Ábalos ha encendido el interruptor a través de Begoña del propio Sánchez. Le está diciendo a través de este botoncito, todos los firewall, todos los cortafuegos que tú tienes desapareces y que te pones en escena eres tú. Y te pones en escena por dos motivos. Es evidente que Peinado y varios y en otros estudios se ha intentado vincular o intentar esclarecer cuál ha sido esa relación tumultuosa entre la propia Begoña, las instituciones, esa cátedra Cagalúa o Cagalula, como se llamen estos, y el propio Aeroeuropa, ¿no? Pero al final quedaba en un juego de, bueno, pues de pillos, ¿no? Porque al final son todos unos pillos con dinero público, eso sí, no con el suyo. Pero hasta ahora Sánchez estaba, bueno, pues digamos que era hasta un hombre profundamente enamorado y muy bobo, ¿no? Porque tampoco se enteraba de lo que hacía su mujer ni su hermano, viviendo ambos los dos con él. Pero aquí las cosas cambian y hay un punto que para mí lo cambia todo, ¿no? Que es cuando Ábalos, siendo, ya lo has dicho tú, Mario, siendo quien era, pues no estás hablando de una lama, que puede decir, no le doy credibilidad a este tío, que es un conseguidor, que es un delincuente, todo lo que hemos oído, que además estoy de acuerdo. Pero es que en este momento el que está hablando es el exministro de Transportes y está hablando en sus funciones. Algo tenía que saber, algo tuvo que autorizar y está señalando un punto muy concreto, porque este rescate, que recordemos tuvo dos partes, solo hablamos de la primera, pero hubo una segunda parte, con una concesión ulterior que se enteró a través del Ministerio de Transportes el propio solicitante, cosa inaudita, porque no que te comuniquen tanta una subvención y tú no te hayas ni enterado, es una cosa medianamente extraña, ¿no? Pero bueno, pasa por una parte, que es, este rescate se aprobó en un Consejo de Ministros. Ese Consejo de Ministros estaba presidido, hasta donde yo sé, por el señor Sánchez. El señor Sánchez en ese momento ya no puede negar desconocimiento de causa. Y os pongo un elemento también, por lo cuanto la acción directa, el dedo apunta directamente, a través de su mujer apunta directamente a él. Al final la mujer no es más que una mediadora, evidentemente no puede ser otra cosa, como ha sido Aldama, como ha sido el todo. O sea, el que está manejando los hilitos, aquí sí se le ve claramente. Y os pongo un ejemplo muy claro. En las grabaciones de la UCO, y os traigo a colación un punto que ha pasado, que volverá estos días, ¿os acordáis esa conversación entre Hidalgo, Aldama y Koldo, donde empieza a ponerse nervioso, y el propio Ábalos, porque no se cerraba este rescate, y en un momento no amenazan con ir directamente a Begoña? Eso está grabado, está registrado, la información de la UCO. O sea, esto no es una conjetura ni una interpretación, no, está grabado, donde este señor dice, o me lo solucionas en 24 horas o directamente me voy a Begoña. A ver, si eso está grabado por cargo y este señor sabe muy bien lo que está apuntando, ¿qué te está diciendo? Que la secretaria de todo es la coordinadora global de este proceso dirigido por el propio Sánchez, era su mujer. Claro que sí. No hay más que decir aquí. Es decir, el cortafuegos de Begoña tampoco ya tiene ningún sentido, porque ella no tiene, o sea, como bien decíamos, estos delitos no se podrían haber cometido, o estos presuntos delitos serían imposibles de cometer sin la autoría material del number one, del rey de la mafia. Por mucha amistad que tuviera Begoña con Ábalos, Ábalos con Calviño, el Ministerio de Hacienda, y la otra con la que quiera, porque la siguiente parte es ¿quién pagó este rescate? El Ministerio de Hacienda. ¿Y por qué? ¿Y en qué concepto? Es decir, aquí hay muchos elementos, por eso mismo que la mayor bomba lapa que ha metido no ha sido la bomba lapa de apuntar a Begoña, que va. Yo no quiero que sea eso. Está utilizando a Begoña, que es el detonador de la bomba Sánchez. Y si no tengáis ninguna duda,
Al juez Pino se le han puesto todas las trabas para intentar desactivar esa conexión. Cuando intentó investigarlo, dice, oiga, no procede que usted a través de Begoña quiera llegar a Europa. Perfecto. Pero ahora puede haber otro indicio de activación a través de la declaración de este señor, donde hay un indicio racional que nos lleve a investigar si esa relación la hubo, como es evidente que la hubo. Por tanto, yo confío plenamente en que Ábalos, en un acto, yo no creo que tenga dignidad política, como tú has dicho, Mario, porque ni la tuvo ni la retuvo, y quien no tuvo, pues no se la voy a pedir ahora, pero que sí creo que es un gran cobarde. Y como gran cobarde, y confiando en su cobardía, como todos los socialistas que yo conozco mayoritariamente, salvo Balbás, como todos ellos, salvo Balbás, en este caso, pues espero que esa cobardía nos beneficie al resto de españoles y por tal de salvarse él, pueda soltar el detonador de esa gran bomba que va a ser, por supuesto, a este gobierno no se lo va a cargar la corrupción, desgraciadamente, se lo va a cargar a Europa y si no al tiempo. José María. Sí, bueno, vamos a ver si esto que dices tú puede ser. O sea, espero. Que cuando Ábalos habla de Begoña, en realidad está queriendo atacar a Sánchez. Bueno, bien, esto parece claro, ¿no? Vamos a ver, lo de Europa, no sé si lo estamos presentando como algo mucho más complejo de lo que es. Lo de Europa es una compañía que tiene unas dificultades, yo no sé bien cuáles, si eran un problema de liquidez o un problema de insolvencia, no lo sé, y que necesita esto que se llama también de una forma muy genérica y que es muy poco precisa y que por lo tanto designa muy mal la realidad, un rescate. Y el rescate consiste en que de fuente pública recibe un préstamo, que parece ser que ya ha amortizado. Sí. No sé si capital, intereses, todo, intereses. No lo sé, todo. Pues muy bien. Pero en esa ayuda, en ese rescate, en ese préstamo, lo que parece que ha habido de todo esto, y por eso estoy tratando de simplificar, es un trato de favor. Es decir, que acaso ni era la empresa que debía recibir un préstamo de esas características público, porque su situación no lo justificaba, y si lo justificaba, había otras muchas empresas que en ese momento eran más, vamos a decir, acreedoras de ese préstamo de lo que pueda ser esto. Esa es la primera parte, un trato de favor en el que parece que ha intervenido doña Begoña. Y otros muchos de estos de los que estamos hablando, porque ya me pierdo, porque claro, es que son como 60, ¿no? Bien, y luego esto tiene una segunda parte, que tampoco está claro. La segunda parte es saber si de los que han actuado de ese modo para que Europa recibiera un trato de favor, han sido premiados por precio. Es decir, han cobrado una comisión. Esto es lo que no sabemos. No hablo de Begoña, hablo de Begoña y de todos los demás. Todos en la medida en que intervienen desde una posición de poder para favorecer a una empresa que en principio no debía haber recibido ese préstamo o no debía haberlo recibido en condiciones mejores o en tiempos mejores que otras, hay que saber si esos señores han sido, vamos a decir, compensados por su actuación. Y en este mismo punto, que es el segundo, si ha habido una comisión por actuar de ese modo, ¿quién se la ha pagado? ¿En Europa? ¿Quién se la ha pagado? Esto es lo segundo que queda por saber. Y esto parece ser que de algún modo, en algún momento, en algún lugar, pues algo es posible que sepamos. Yo la verdad es que creo que todo de lo que sucedió no lo vamos a saber nunca, pero es posible que sepamos algo más de lo que sabemos hoy. Es posible, pero solo posible. Yo necesito un desengrasante porque Balbás me ha puesto a prueba. Y claro, como resulta que yo, según él, defiendo tanto al Partido Popular, ahora te vas a enterar tú de que el líder del Partido Popular, un tal Feijóo, es egiptólogo. Que sí, que es egiptólogo el tío. Si no, ¿a qué viene que se plante en el Congreso a hablar de Anotop-At, que era un faraón egipcio? Vamos a verlo, verás. Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Anotop-At. Perdón. Feijóo, será terminado el tiempo.
Muchas gracias. Silencio, por favor. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Entre sus virtudes, señor Feijóo, no está el de ser un buen parlamentario. De todas formas... No. Anotop at. Bueno, pues tiene gracia la cosa. Anotop at. A mí me recuerda a aquellos marcianos de la película Mars Attack, cuando asaltan la Casa Blanca y van diciendo brep, brep, anotop at, anotop at. Bueno, desde luego es un momento de la cosa parlamentaria. Tiene su cosa, ¿eh? Si escarban un poco, Mario Garcés ya está haciendo con la cabeza así, que quiere decir que entiende el porqué. El porqué es que hay líderes políticos que sin tener gracia tienen escribanos que les escriben unos guiones para que parezca que tienen gracia. Y cuando uno que no ha visto anatomía de un instante ni un solo minuto de su vida, en mi caso 2 minutos de mi vida porque no se la recomiendo, es malísima, malísima, falsaria, malísima, lo tiene todo. Pero a él el escribano le ha dicho, oye, vamos a hablar... Alberto, vas a hablar ahí de anatomía de un instante. Y él, como no lo ha visto, pues se queda en anotop at, haciendo el payaso, el ridículo. Pero eso pasa a muchos políticos de esta generación, que hay que estar en la onda de las series de moda, aunque uno no lea la novela, tiene que hablar de ella. En fin, una cosa que a mí, la verdad, no me gusta mucho. Me gustan más las novelas realistas, esas que se preguntan... ¿Quién vivía en la casa de la vicepresidenta del Gobierno, la casa oficial de ministra, durante la pandemia? Porque uno de los recados en las últimas horas de libertad de Ábalos fue mandarle un tuit diciéndole a ver si voy a tener que contar quién vivía en tu casa oficial de ministra. Y la señora Yolanda Díaz, vicepresidenta de Sumar, ha salido como una pantera. Esto es lo que ha dicho. Bueno, como sale siempre. Que en pandemia yo vivía con el entonces mi esposo y con mi hija. Y es público y notorio que en pandemia 5 mujeres nos dejamos la piel en el Ministerio de Trabajo para salvar a empresas y a trabajadores. Esto es lo que hemos hecho en pandemia. Lo que creo es que el señor Ábalos tiene la oportunidad de explicar ante la justicia lo que estaba haciendo él en pandemia. Y como saben todos ustedes, como es público y notorio, vivo con mi hija sola en estos momentos. A mí no me extraña nada que sea con mi hija sola. No me sea dicha, no me sorprende nada. En cualquier caso, las pirañas irán mordiéndose y veremos qué cosas salen al final, quién vivía en la casa de quién y cómo era todo esto, porque vamos a acabar hoy esto de los desengrases con una visión del amor. El amor es muy importante en la vida. ¿Qué importancia tiene que te lleven en el furgón de la Guardia Civil a Soto del Real y allí esté esperándote Andrea de la Torre? Vamos a verlo porque es un mensaje súper emocionante. Tildada de sobrina de Ábalos. Pues allí estaba la criatura que al final no sé si le pudo ver, creo que no, porque, claro, porque estas cosas son muy estrictas. ¿Una de las sobrinas? Las cárceles, una de ellas, sí. Pero mira cómo quiso estar allí al lado de José Luis. José Luis es que tiene un poder especial, aunque no... Sí, su bolso de marca, su cochazo. No vive mal Andrea de la Torre, ¿no? La verdad es que no. Bueno, y de esto vamos a ir a algo que nos cuesta mucho conseguir información de ustedes. ¿Quién es el personaje nefasto de la semana? Vamos con la cartela de la sección. José Luis Balbás, ¿a quién has designado esta semana? Al exfiscal. Al fiscalote. García Ortiz. Al fiscalote García Ortiz. José María Sánchez. También. También al fiscalote. Hombre, qué unanimidad. Don Mario Garcés. Yo al tío de Andrea de la Torre, que estoy convencido que Andrea de la Torre ha ido ahí para postularse luego para ir a programas de televisión. Hombre, no por otra cosa. No, eso entra en lo posible. Ya sabe usted, como el amor no siempre es sincero. Por eso. Raúl Ramírez. Pues yo al comandante Ábalos por lo que os he dicho anoche, porque ese tipo de personajes son chulos en el poder y luego cobardes en la vida civil, pues me dan cierta pena y hasta, te voy a decir, hasta cierta ternura. Y mira que es difícil que dé ternura a este tío. Sí, porque creo que ronca
Dice Koldo que ronca y que no ha pegado ojos. Koldo tiene pinta de no roncar tampoco. Y que no se quita los calcetines cuando duerme. Eso ya no lo sé, la verdad. Koldo de calcetines no ha hablado, eso sí te digo. De chistorra, sí. Don José María, ¿estaba usted esperando su turno de palabra? Ah, sí. Bueno, yo quería decir algo sobre... No me acuerdo de sobre qué, pero sí quería hacer una precisión antes que no he podido hacer cuando se ha producido este entretenido rifirrafe entre José Luis Albás y tú y los demás que hemos participado un poco. Vamos a ver, sobre la situación de Ábalos como diputado. Ábalos no ha perdido la condición de diputado. El Congreso lo que va a hacer, no sé si lo ha hecho ya o lo va a hacer próximamente, es con arreglo al reglamento del Congreso suspenderle en sus derechos. Y por lo tanto no va a seguir percibiendo su retribución de diputado. Y tampoco va a poder seguir votando. Es decir, no tiene derechos. No tiene derechos, pero no pierde su condición de diputado. ¿Esto qué significa? Bueno, es difícil entender todo esto. Vamos a ver. Que él pueda ser suspendido por el hecho de que se acuerde prisión provisional se debe exclusivamente a una norma del reglamento del Congreso. Es que podía haber dicho esto o no haber dicho nada. Y el reglamento... Tan claro es esto que el reglamento del Congreso no dispone en ninguna norma que se pierda la condición de diputado por la condena. Cuidado. No estoy hablando ya de que no la pierda ahora por haberse dispuesto mediante auto del juez instructor su prisión provisional. Es que aunque sea condenado no pierde la condición de diputado. ¿Sí? ¿Por qué? Tampoco hay explicación. Del mismo modo que hay una disposición que dice que si ingresa en prisión provisional se le puede suspender sus derechos, podría haber otra norma que dijese y una vez condenado penalmente pues pierde la condición. Pues no la hay. No la hay. Vamos a decir que hay un sentido no voluntario del legislador. Es que el legislador no agota todas las situaciones posibles nunca, porque sería algo imposible de realizar, ¿no? Bueno, pues no han considerado esta posibilidad y por lo tanto hay como una interpretación, si queremos ver las leyes, expansiva de lo que sea la inmunidad parlamentaria. Sobre esta cuestión, es decir, sobre esta expansión en las leyes de lo que es la inmunidad parlamentaria, es de lo que se quejó el instructor Puente en un auto anterior en el que dijo Viter Dictum, yo no entiendo cómo puede haber una situación así en la que este señor siga siendo diputado, si os acordáis, que dijimos que a qué venía ese lamento del instructor. El juez no está para eso, para lamentarse de cómo están hechas las leyes, está para aplicarlas. Pero en fin, lo hizo. Y lo hizo y como digo, pues es así. O sea que aunque Ábalos sea condenado, no por ello la condena supone que él deje de ser diputado. Tendría que renunciar o tendría que agotar su mandato por extinción de la legislatura, etc. Hay otras causas, pero no esa. Bueno, vamos a ver. Koldo, ustedes le tienen por el Aizkolari de Navarra, que tiene pequeños chanchullos con Servinavar, chico para todo, que lleva y que trae la pasta y lo que haga falta. La sobrina, las primas, los paradores, lo asalta todo, así que se lo ordena a su amo, que es José Luis Ábalos. Bueno, pero algo sabe del sistema bastante sofisticado con el que se encubrían las donaciones del tiempo de la campaña de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. Sabe, por ejemplo, que por allí se decía que el suegro había puesto 100.000 euros. Sabe, por ejemplo, cómo se reducían las entregas mayores el pitufeo para que quedaran en no sospechosas, utilizando a personas inmigrantes, simpatizantes o militantes del partido y a muchos otros. Lo que pasa es que ya se les iba acabando la tropa. El menudeo que es tan conocido en otras facetas de la vida económica, también en la vida política. Bueno, vamos con lo que contó a OK Diario Koldo. Sabiniano, usted me ha dicho que aportó 100.000 euros. Lo que dijeron es lo que hicieron. Yo no sé si hizo esa entrega o no la hizo. Fue lo que yo oí. Se lo escuchó a Pedro Sánchez. Estaban Pedro Sánchez, me acuerdo que estaba Paco Salazar. Bueno, pues en ese círculo que estaba cerca de él. Entonces, bueno... Pedro Sánchez y Paco Salazar dijeron que Sabiniano Gómez aportó 100.000 euros.
Sí, que iba a aportar 100.000 euros. Pero luego le dijeron que los habían aportado, ¿no? Luego lo que sí que oyeron y demás, no, eso ya está hecho, ya está gestionado. Bueno, y entonces buscaban a algunos que estuvieran por allí y, oye, en lugar de, ¿te importa decir que has ingresado 1.000 euros? No los tienes que poner, pero bueno, los cogemos de aquí y ya tenemos 1.000 justificados. Y así, poquito a poquito, se cubren los 100.000 de alguien que llegó allí, sea el suegro, sea otro, y dijo, este es mi caballo ganador en el PSOE. Raúl. Fijaros que esta noche estamos hablando mucho, bueno, desgraciadamente es de lo que tenemos que hablar, que de corrupción, ¿no? Porque nos gustaría hablar de otras cosas, pero en este país parece ser que hay que hablar de esto solo, porque es obvio. Pero yo siempre he diferenciado, y soy un ingenuo en ese sentido, y he dicho, oye, pues yo creo que ha habido corrupción en el PSOE, el Partido Popular, en muchos partidos, pero yo creo que la gente no nace corrupta, ¿no? Luego se hace. Entonces yo creo, pues dentro de una lógica, pues llegas a una situación de poder, donde manejas fondos públicos en gran cuantía, donde tienes capacidad de mover, vamos a decir, voluntades, en un sentido o en otro, donde sin aparente mala fe quieres reconocer el esfuerzo y el mérito de aquellos que te han ayudado a llegar, y tienes los instrumentos en tu mano para que esto ocurra. Entonces, bueno, pues el ser humano es débil y acaba cometiendo, pues se extralimitándose en el manejo de estos vehículos y acaba en procesos de corrupción. Hasta aquí, humanamente lo entiendo. Pero es que estamos en un escenario diferente. Y lo uno con esto de Koldo dirá, ¿qué tiene que ver esto? ¿Se le ha ido a la cabeza? Nunca mejor dicho. No se me ha ido. No se me ha ido, ¿por qué? Porque estamos en presencia de la primera vez en la historia democrática que yo conozca, y me da que probablemente puedo retraerme mucho más en el tiempo, donde un grupo de maleantes, en vez de asaltar un banco, en vez de asaltar una vivienda privada, o en vez de robar por la calle cualquiera, deciden utilizar un vehículo, que es un partido político, el cual asaltan para asaltar el Estado. Es decir, y digo maleantes porque alguno ya está condenado, con lo cual no estoy diciendo nada que no sea cierto. Y esto es un gran matiz y más importante. ¿Por qué? Porque es que este grupo ya se gesta en origen para delinquir. No estamos hablando de que un señor llegue a la Moncloa, a la presidencia de una compañía pública, a un cargo institucional y sea corrompido o se deje corromper y entonces haga... No. Estos señores nacen como grupo para delinquir. En ese famoso Peugeot, de los cuales, de los 4 o 5, nunca se supo cuántos iban, al menos 3 ya están o encausados o a punto de ir a Hotel Alcalá o a Rejas, como llamamos a salir. Esta organización se monta para eso. Y se monta para eso no solamente para manipular, como decías, las elecciones en el propio partido y amañarlas, sino que los elementos que selecciona Sánchez para esa idea suya de asaltar las instituciones tienen que ser gente con unos instintos delincuenciales claros. Una persona normal no hace esto. Y no hace esto por 2 motivos. Porque según avanzamos en las historias, estamos viendo cuál es el modus operandi. Esta donación que hablaba Koldo se hizo a través de un modelo de crowdfunding. Un modelo que tenía, viniendo en un partido político, que era un partido político, están obligados al menos a decir el titular, no la cantidad, pero sí el titular de la donación, para justificarla. Si no me equivoco, el Tribunal de Cuentas estaba Pepiño Blanco en aquellos años. Pepiño desapareció y nadie hizo ni una sola pregunta de por qué y de dónde venían esos dineros. Cuando cualquier otro partido, cualquier otro momento de historia, incluido el propio Partido Socialista, hubiera estado obligado a explicarlo. Segundo paso, un conocimiento de causa. Sánchez siempre ha negado la mayor de que él no tiene por qué tener conocimiento de lo que ocurre a su alrededor, cosa que le doy la razón. No tiene por qué saberlo. Hombre, relativamente. Pero en este caso, tú no puedes desconocer que el dinero que está poniendo tu suegro no vendía cartuchos de pipas en el Retiro precisamente. Se dedicaba al, iba a decir, no sé qué iba a decir, la verdad, porque un adjetivo ponerle a esto, se dedicaba a la prostitución. Ese dinero viene de la prostitución. Y él en ese momento es consciente que su suegro pone dinero, no digo que sea ilícito, pero sí inmoral absolutamente, de la prostitución en un modelo que se ha gestionado, que sea opaco para que no se sepa cómo voy a cambiar las intenciones o voy a utilizar este dinero para cambiar voluntades políticas dentro del mismo partido. Que quiero cambiar voluntades políticas para con ese mismo equipo con el que he empezado asalte el gobierno. Si ahora miramos la retrospectiva de los últimos 10 años,
este germen de corrupción no se ha hecho. La corrupción no surge en las instituciones, aunque lo afloremos ahí. En este caso concreto era una banda de delincuentes con una vía muy bien trazada para asaltar el Estado, corruptiéndolo o sin él. Ya les daba exactamente igual. Entonces, para mí esa es la gran diferencia que tenemos que ver esto. Y es la gran diferencia que tenemos que mirar al presidente del Gobierno si algún día, hipotéticamente, es imputado por un delito, que espero que así lo sea. Y sí lo es. Y en ese caso, es decir, no estaremos delante de alguien que ha sido fruto de las presiones laterales, verticales o familiares. Estaríamos en presencia de alguien que desde su origen formó una banda criminal. Para eso nos manifestamos mañana en Madrid, el domingo, contra la mafia, a favor de la democracia. A esto llegaremos, José Luis. Bueno, yo creo que la categoría del gobierno es, aparte de la corrupción, que es ya generalizada, con una extensión absoluta ya en todo el mundo, desde las famosas 37 primeras páginas, cuando tenía tanto amor por su Begoña y se internó 5 días, primeras páginas mundiales, por la corrupción en España de su señora y su banda. Eso ha deteriorado de tal manera la gestión del gobierno que la categoría es la gestión del gobierno tan nefasta que hay, que no sé cómo se puede tener estos ministros. Están destruyendo la economía de este país. Somos el 21 en los fondos de la Next Generation y de Europa, con una pérdida de 90.000 millones de euros que no vamos a recuperar al paso que vamos. 90.000 millones. Y yo no quiero hablar de choferes como el Koldo. Quiero hablar de los 90.000 millones y del desalojo de estos ministros que habría que hacer porque no valen para nada. Se están cargando el país y la economía total de este país. Ya no tiene ni mayoría parlamentaria y con toda la cara y con todas las mentiras que dice Pedro Sánchez, está ahí en el Parlamento como que es alguien. Usted ya no es nadie. ¿Por qué? Porque ya no tiene mayoría ni en el tercer presupuesto, que ya le han dicho que a la calle. Y le han, por más de 10 votos ha perdido. No le ha votado el PP, no le ha votado Vox, y le ha votado en contra, y los 7 de Puigdemont, y 4 se han abstenido, que es Podemos. ¿Dónde tienes ya votos, Pedrito? ¿Pero dónde? Tienes que gestionar 90.000 millones que no han llegado, que les necesita este país. Porque usted ha puesto ya una deuda de 1.710.000 millones. Usted ha puesto esa deuda, y eso lo tenemos que pagar todos los españoles cuando usted se vaya y deje de decirnos mentiras, porque todo el día son mentiras. Y gilipolleces, ese sí que dice gilipolleces, porque es mentira. Y se ríe de los demás. ¿De qué te ríes? Ríete de ti mismo, de esta gestión tan nefasta que nos vas a dejar. Y buscar los 90.000 millones que hacen falta a las pymes, hace falta a la seguridad social, que le ha metido un agujero de 43.000 millones este año. 43.000, y no son números, es dinero que hay que pagar, que nuestra gente tiene que pagar contra deuda. Y los tipos de interés antes eran el 1, pero no son el 1. No son el 1, va a ser el 2, el 3... O sea, el 4, porque a ver quién le va a prestar a este. Es que no le presta a nadie. Y esos tipos de interés se cargan en la fisonomía económica de este país. Este es lo que está haciendo. Claro que teníamos que tener una actividad económica mucho más eficiente, pero ¿con qué ministros? Pero ¿hay algún ministro que sepa gestionar algo? El Bolaños hace reír a las ovejas, que quiere dar un golpe... cambiando la fiscalía por los jueces para mandar él. Pero si tú ya no pintas nada, Bolaños, vete ya a volar la moto por ahí, hombre, ya vale, ¿entiendes? Ya vale. Porque quieren destruir el país, pero no tienen ya fuerza. Pero si es que en el Parlamento no pasan ya de 160 ya, pero si no... ¿Y quién les va a apoyar? El fiscal ha mandado a freír mona porque es un impresentable y además el Supremo le ha condenado, o sea, no es que no sé qué, le ha condenado. En firme, ya dice, sí, pero tengo un tío allí que se llama Conde Pumpido, que a mí sí lo maneja. Pero bueno, Conde Pumpido le respeta a alguien en este país ya. ¿Eso es un juez o eso es un chiste? Es un chiste, es un chiste. No hay justicia en este país con ese tíos como ese. Pero menos hay con el gobierno que tenemos. Si no conseguimos los españoles que este gobierno se desaloje y pronto, no es más allá de 6 o 8 meses, encima van a intentar manipular las elecciones, que ya lo sabemos todo. ¿Con qué va a intentar manipular? A ver si lo sabe usted, con Telefónica y con Indra, ¿verdad que sí? Y con correos, pues ya lo sabemos todos. Pero claro, es que eso no es democracia, eso es
golpismo, eso es de tontos. ¿Por qué no lo va a conseguir? Porque ya no es nadie, no lo va a conseguir. O sea, que es que da lo mismo, no nos va a colar a usted a nosotros ni a Indra, ni a Telefónica, ni a Correos, ni una vez más. Por lo tanto, lo que hay que hacer es gestionar bien lo que se pueda y convocar las elecciones cuanto antes, que ya no tiene mayoría. Y le pido a los parlamentarios españoles que hagan el favor de convocar automáticamente ya. Vámonos a publicidad, ahora que he parado los que me ha costado lo mío. Quiero mandar desde aquí un saludo a la gente de Albacete, a todos los de la provincia de Albacete, porque han conseguido algo muy interesante. Considerar persona non grata a Sánchez, cosa que está muy bien, que me gustaría que se extendiera y que pues poco a poco, ya lo sabemos que cuando pisa esas provincias pues tiene problemas y le dicen cosas feas cuando baja del coche. Es mucho más elegante considerarle una persona non grata. Bueno, y dicho esto, y cumplido con la gente de Albacete, ¿qué cuchillos hacen en Albacete? Madre mía, qué navajas, qué preciosidad. Vamos a hablar del egiptólogo, de Amenhotep At. Claro, este nos convoca a los españoles a una concentración el domingo a las 12. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? En Egipto. En el templo de Debod, claro, normal. Vamos a escucharle. A todos los ciudadanos que quieren hablar y a los que Sánchez no les da voz, les pido que nos concentremos de forma abierta y cívica, no para beneficio de ningún partido, sino en defensa de España. El Gobierno está llamando a los españoles a protestar contra los jueces. Yo les convoco a hacerlo contra los corruptos y contra todos aquellos que los sostienen. Este domingo espero a los ciudadanos en una concentración cívica y abierta a todos, a las 12 de la mañana, en el Templo de Debod de Madrid. Amenhotep At. Mario, entonces, ¿qué te parece esta concentración en el templo de Debod? Claro. Vamos a ver, más allá de las Tú y yo estamos comprometidos porque defendimos aquí la semana pasada que nos tendrían que sacar a la calle. Por eso quiero hablar de esto. No, totalmente de acuerdo. ¿no? Vamos a ver, tan legítimo me parece que el Partido Popular convoque una concentración como que Vox en su momento convoque otras concentraciones, siempre que sea por el interés general, intentando atraer al mayor número de gente posible con el objetivo de echar a este señor. Me parece legítimo y creo sinceramente que es un error de uno y otro intentar deslegitimar al rival, tanto Vox al PP, PP a Vox, cuando se convocan este tipo de concentraciones. Cada uno que haga lo que quiera. Otra cosa es el uso que luego se hagan de estas concentraciones, que luego he visto cómo se han politizado parcialmente, porque si realmente estamos llamando a la ciudadanía, luego que no se rentabilice como partido político. Será una reacción de los ciudadanos, no una reacción ni del PP ni de Vox. Los ciudadanos somos incapaces de articularnos civilmente y al final son los partidos políticos los que nos convocan. Ya me gustaría que hubiera plataformas civiles donde no hubiera ningún tipo, vamos a decir, de fondo partidista para que se pudiera movilizar. Dicho eso, en segundo lugar, a mí es que la única movilización que estoy esperando es convocar una moción de censura. Es la única movilización que estoy esperando. A mí es que me da igual lo del templo de Debod, donde el 80 al 90% de la gente que va a ir es para hacerse fotos para el TikTok, para el Instagram y para que quede claro que quieren repetir en listas electorales, como hacen todos los partidos políticos de manera habitual. Algunos con mayor arrastre, otros con menor arrastre, pero los partidos tradicionales convocan estos para movilizar en autobuses a la gente que ocupa cargos electos y hacerse la foto para que quede claro que forman parte de la tribu. Por tanto, a mí ya no me engañan, ni no engañan a la mayor parte de los ciudadanos españoles que sabemos de qué va esto. Dicho eso, yo lo que quiero es una moción de censura y lo voy a explicar. El Partido Popular puede presentar una moción de censura. Vox no puede presentar una moción de censura porque no os llega, no tenéis la capacidad para poder hacerlo. Y caben dos mociones de censura. Una que se presente con el cabeza de lista, en este caso con Alberto Núñez Feijóo. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque Junts no va a votar eso. Entiendo que Vox sí que lo haría, pero Junts no lo haría. Por lo tanto, solo cabe una segunda opción, que es lo que yo aspiro. A mí el templo de Debod me da igual, a mí la egiptología me da igual. Yo lo que quiero es parlamentarismo y lo que quiero es que esto cambie. Yo no quiero movimientos y fotos, ni grandes proclamas que alguien te ha escrito un discurso. Es que ya estoy harto.
Y entonces sí que cabe lo que se llama una moción de censura instrumental, como la que presentó Vox en su momento con Ramón Tamames. Busquemos, y lo digo claro, ya vale, una persona no independiente, pero por lo menos cabal, que pueda de alguna manera satisfacer a las tres formaciones políticas que pueden soportar esta moción, que son el PP, Vox y Junts. Evidentemente Junts y Vox no tienen nada que ver, pero sí que tienen una idea en común. Yo entiendo que esa idea se puede compartir, que es acabar con Sánchez, para que esa persona, si es realmente investida presidente del gobierno, pueda convocar elecciones en el plazo de 2 meses. Ya está. Constituimos un gobierno de transición para poder convocar elecciones. Creo que Junts está ya ahí. Ojo, Junts no lo va a hacer por convicción. No lo va a hacer, evidentemente, porque quiere votar con Vox. O sea, para ellos es una foto trágica, tragicómica, para ellos. Tampoco le gustará mucho a Vox tener que votar con ellos, evidentemente. Yo no sé si al PP le gusta o no le gusta, que también me sorprendería algunos gustos incómodos o casi pornográficos que puede tener alguno ahí. Pero lo cierto y seguro es que todos tenemos un interés común y es que este señor se vaya. Por lo tanto, yo lo que aspiro y pido es que se busque ya a una persona en concreto, independiente. Oye, a mí Miguel Roca no me gusta nada. Pero si lo tiene que presentar para 2 semanas o para 2 meses, que lo presenten. A mí no me gusta. Pero oye, que lo quieran presentar con el objetivo de que convoquen elecciones. Entonces, creo que esa es la clave para acabar con todo esto. Raúl Ramírez. Pues bien, estando ya a la altura de la noche que estamos desde sábado, pues 2 cuestiones. Yo sí voy a ir. Yo sí voy a ir mañana a la manifestación y no voy por ninguna lista electoral ni me va a elegir nadie, porque creo, y que ya es hora, de que igual que la izquierda tiene esa capacidad de movilizar siempre sus recursos, todavía mandaron a 80 jubiletas al Supremo a criticar a la decisión de un tribunal, cosa que no entendí, pues en el centro derecha, los liberales, pues tenemos la obligación y sobre todo tenemos la responsabilidad que aquí se ha defendido de la movilización civil pacífica. ¿En qué estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo en que esto no tiene que llevar de siglas. Aquí el objetivo común de gran parte de la población española, ni siquiera el electorado de un partido al otro, el número de votos de ciudadanos españoles, es que este hombre salga del gobierno, porque está usurpando el gobierno, no digo de manera ilegal, pero de manera un poco ilícita, pues yo diría que sí, de cómo ha constituido. Por tanto, yo tengo el derecho y tengo presente la obligación de manifestarme en contra de lo que estoy viendo y que no estoy a favor. Por supuesto que hay que hacer una moción de censura, eso está en manos del PP y ese miedo a amagar y no dar hay que vencerlo. Es el momento de presentar una moción, aunque se pierda. No pasa nada por verse. O sea, el hecho de si perdemos la moción de censura vamos a endurecer la postura, a fortalecer la postura de Sánchez, yo creo que no. Sánchez no se endurecerá ya por muy pocas cosas, salvo por un tribunal. Porque él está muy por encima, le da igual la política, le da absolutamente igual todo. Él es él y él. Lo demás es aleatorio y arbitrario. Por tanto, yo sí lanzo un mensaje, de conciliación. Es decir, hay que ir a las movilizaciones que tienen que estar siguiendo todos los días que podamos, en contra, mientras no se vaya, las convoque Vox, las convoque el Partido Popular, las convoque las dos o las convoque el Susun Corda, en tanto en cuanto el final de esa es expresar este cabreo ciudadano y que este señor convoque unas elecciones que tiene secuestradas. Y por último, esa moción de censura, pues yo creo que es lógico. Es un instrumento por tanto, busquemos todos el acuerdo para poner una cabeza que haga factible esa moción. El problema es que aquí creo que ni unos ni otros la están buscando. Y ojo, el electorado tiene una paciencia tanto en un lado como en otro finito, porque agotar a los votantes continuamente con que amago y no doy en un lado y en otro, no facilitando, ojito en las elecciones que no te pase factura. Barbás. Bueno, yo creo que lo que es fundamental, lo que sería fundamental, que yo creo que aquí hay un fuerte error de Feijóo y de Tellado, es una movilización general de todos los españoles, asociaciones, como se llegaron a hacer de casi 2 millones. Se llegaron a hacer en Colón. Bueno, pues en Colón pues es el simbólico que ha tenido. Lo de Devot es el simbólico del PP solo y solito, que han salido bastante fracasadas las 2 veces o 3 que los han hecho allí. Yo creo que debería haberse hecho por una movilización general de todos los españoles, de todos los partidos. El PP, Vox es el tercer partido de España con mucha diferencia, pero con mucha diferencia. Probablemente saque más votos que todas las pulgas esas que van con Pedro Sánchez. Y digo bien pulgas, en todos los sentidos. O sea que vamos, y lo convocan solo, como si no tuviéramos... Pero si es que no pasa del 35% en los sondeos. Ni él ni Tellado, que es el otro genio que tiene allí.
O sea que vamos, menudos dos. Entonces tenía que haber sido generalizada. Lo puede cambiar, que es lo que debe hacer. Lo puede cambiar, que sea una movilización. ¿Para qué? Para que haya una moción de censura y hay ya mucho más fuerza que antes. Cuidadito. Ahora ya solo hay 149 escaños, no hay 349 escaños, con lo cual ya hace falta uno menos, para empezar. Bueno, hay ya 4 que ya no votan nunca al PSOE, que se llaman Podemos, que ha votado no al presupuesto, al nivel de presupuesto, al techo presupuestario. Los 7 de Puigdemont, que lo tienen muy claro, dadas sus bajadas de las expectativas en Cataluña, van a votar no y en contra a todo lo que se le ponga, porque se está cayendo, y él lo sabe ya. Y ya no tiene vueltas, porque hizo un referéndum de su partido, que votaron 4.000 tíos, que era el 78% del 90%, no me acuerdo, una absoluta barbaridad. El Vox subiendo pues en torno ya casi al 18%, que estaría en torno a los 60 y tantos, y la mayoría absoluta es fuertísima. Entonces, que el candidato prefería que fuera instrumental, pero además con una cosa de que en un mes están convocadas. ¿Por qué? Porque el objetivo es que el gobierno es ineficiente y no funciona, y nos está aquí mareando con gilipolleces y las risas y las mentiras de Sánchez, que ya estamos hartos de tanta mentira y tanta bobada que no le interesan a nadie. ¿Qué vamos a hacer? ¿Otra flotilla? Que ha costado una pasta. Hacemos flotillas, ¿y eso para qué cojones sirve? Y los 90.000 millones que hay que no han venido de Europa porque somos idiotas, y somos el 21 de 27, siendo el 4.º país de la Unión Europea y teniendo 2 con más deuda que nosotros, que es Francia e Italia, que están de pena. Pero claro, tenemos que oportunidad con un gobierno nuevo y con un gobierno decente. Esto ya es una cosa que está fastidiando el país a tal manera que yo no sé si podemos resistir 6 meses o un año, que no es ninguna broma este asunto económico, no es ninguna broma. Se están cayendo empresas por todos los lados, somos el primero en paro y el primero en desastres, que es lo que somos. José María Sánchez. Bueno, yo creo que evidentemente el PP puede convocar lo que quiera, una manifestación en el Templo de Devot con este motivo, con otro, en fin, es muy libre de hacerlo. Utilidad, francamente, cero. La veo escasa, y además está invirtiendo la carga. Es decir, vamos a ver, el señor Feijóo es líder de un partido político y por lo tanto él tiene que ocuparse de sus obligaciones. Y sus obligaciones son, en esta circunstancia, ayer parece que algo ha entendido y lo ha dicho en una reunión que ha habido con los empresarios catalanes en Fomento del Trabajo Nacional. Lo que tiene que hacer es lo preciso para concitar una mayoría que haga que una moción de censura prospere. Claro. Y si no prospera, como estáis mencionando aquí, bueno, pues una moción de censura que habéis llamado instrumental, no sé si es el nombre más apropiado, una moción de censura que a sabiendas de que no prospere, provoque un debate nacional amplio en el que este señor vuelva a quedar en evidencia una vez más y el resto de los partidos se manifiesten acerca de cuál es su postura respecto a la continuidad de este gobierno. Porque es evidente que a Junts, que es los votos que ayer trata de cortejar en Cataluña Feijóo, a Junts le está quitando los votos por centenares de miles o riols. Luego están temblando. Y por lo tanto, pues a lo mejor es el momento de hacerles comprender que tienen que cambiar de posición. No lo sé. Por último, y concluyo, esto estoy de acuerdo esencialmente, por lo tanto, con lo que ha dicho Mario Garcés. De todo lo demás, en realidad, yo no estoy de acuerdo. Y vuelvo a la cuestión esa de quién es más corrupto, el PSOE, el PP, en fin, yo ya he dicho que el PSOE tiene una historia abominable, tal. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos que todos, yo creo que ser un poco sensatos en el sentido de constatar lo que ha pasado en España. El sistema político que ha introducido la Constitución española tiene muchos defectos. No uno, muchos. Uno de ellos, en contra de lo que dice José Luis Balbás, es que se puede gobernar en minoría. Perdóname, es así. En el sistema parlamentario inglés es imposible. Un primer ministro que no tenga mayoría dura una semana. Lo hemos visto últimamente. Que dimiten en la señora esta, ¿cómo se llamaba? No Theresa May, la otra. Leeds, no sé cuántos. Esa estuvo en Downing Street 7 días. Hay que tener una mayoría parlamentaria. El sistema parlamentario español, que no reproduce el modelo inglés, no funciona. Pero este es un defecto, yo diría que menor.
Yo diría que menor. Es un defecto, pero es un defecto menor. El problema es que es un sistema político cuyas trazas, cuyas líneas son deficientes. El segundo problema es que los partidos que han protagonizado este sistema político durante tantos años han agravado esas deficiencias con su comportamiento, que es un comportamiento genuinamente partitocrático. Los partidos quieren invadir todos los ámbitos del poder. Invaden el Ejecutivo, como parece que está en su naturaleza, invaden el Legislativo y quieren invadir, como pueden, el Judicial. Todo esto es un problema muy serio, que va más allá de la circunstancia penosa de tener a un señor como este Pedro Sánchez de jefe de gobierno. Y esto requiere, por lo tanto, una actitud de regeneración. Y yo esa actitud de regeneración, lamentablemente, no digo que no la vea en el PSOE, porque verla sería como un chiste de mal gusto. Tampoco la veo en el PP, francamente. Sí. Pero vamos a encontrar a un hombre bueno que firme un papel que no va a tocar un euro y que es simplemente instrumental para convocar elecciones una semana después, lo antes posible, según los márgenes legales, y quedarse orillado al lado del resultado de esas elecciones, no es tan difícil. Mira a los catedráticos eméritos, mira a la gente que tiene buen cartel entre los españoles, que es de fiar, que es seria. Seguro que hay muchos. Muchísimos. Puedes también frivolizar, irte a algún candidato que la política ha echado por la puerta pequeña. Estoy pensando en uno que era catalán, pero no voy a decir el nombre para no dar pistas, porque yo no cobro escribiendo los discursos del gran egiptólogo. Pero vamos, es bastante sencillo, ¿eh? Pues si quieres dejo unas pistas por aquí, por el estudio. Hombre, si has estado en el Fomento del Trabajo Nacional, que es como se llamaba, a lo mejor el que ejerce en Cataluña la línea de la política y del poder es tan difusa que el que hace de presidente de los empresarios ha sido diputado de CiU 200 y 300 años, no recuerdo cuánto tiempo. Sin palabras. Si firma que no toca nada, pues yo no tengo problemas. Bueno, como decimos, si firma, no hay palabras. Que me da igual no si le piden el favor a Rafa Nadal, que hasta igual lo hace. Sí. Oye, pues ya está, si es instrumental, no es para decidir nada serio, más allá de firmar el decreto de convocatoria de elecciones. De solución de corte y fuera. No se puede excluir, Xavier, que en el caso de Rafa Nadal, si fuese el candidato, los españoles no excluyesen que fuese meramente instrumental, pues dada su popularidad, no se puede excluir. Y su buen hacer, porque no hay reproche que yo conozca. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Eso sí, si tengo tiempo, quiero recordarles que si han entendido ya que compartimos ideas ustedes y nosotros, apóyennos. Acérquense al Club de Amigos del Toro Televisión. Ahora van a ver el número de teléfono al que deben llamar. Si quieren hacer alguna donación, esto el día 31 de diciembre se acaba el ejercicio fiscal y ya no la podrán desgravar si no la hacen antes, lógicamente. Y si quieren lotería de esta casa, que me ha dicho un pajarito que igual toca, también está a su disposición. Nos vemos el próximo fin de semana.